Te doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Ya te has dado cuenta que el título de este nuevo video es Laicos a la batalla. Tal vez te preguntes por qué tan rápido hemos subido un nuevo video. Y la respuesta es porque la agresión hacia nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se ha intensificado. Ya en otros videos te he comentado que estamos viviendo una situación de guerra y que los dos bandos están muy claros. Uno de los bandos, te decía, está conformado por más del 95% de la humanidad, y el otro bando, el 5 o menos por ciento restante de la humanidad. Esa porción más pequeña de humanidad de uno de los bandos corresponde precisamente a esa élite que tiene un gran poder sobre el mundo, dueños de los medios de comunicación, señores que tienen bajo control la educación de las universidades en todo el mundo, el control de las finanzas, el control de las industrias farmacéuticas, etc. Es decir, su poder mundano es muy grande, a diferencia de nosotros. La agresión que ellos manifiestan a nosotros, ya también lo he comentado, es en tres aspectos de lo que somos. Les importa la destrucción de nuestro cuerpo, les importa la destrucción de nuestra alma y les importa la destrucción de nuestro espíritu. Como creyente católico creo que la parte más importante que debemos de cuidar es la del espíritu, es la agresión del espíritu, porque en el fondo se trata de que no podamos aspirar a la salvación eterna. Como tú te das cuenta cada vez más, en cuanto a la agresión del espíritu, hay una agresión muy fuerte hacia aquella iglesia que es la iglesia de Cristo y que es la iglesia católica. Tenemos entonces una agresión muy fuerte hacia la iglesia católica, de manera física, hacia su doctrina, hacia su tradición y hacia la enseñanza de los padres de la iglesia. Pero también una agresión a aquellos que conformamos la misma iglesia, ya sean los feligreses, ya sean los sacerdotes, obispos y cardenales. Quiero mostrarte esta agresión que va en dos aspectos hacia la Iglesia Católica. Hay una agresión que es desde dentro hacia la Iglesia Católica y una agresión desde fuera. Quiero pues mostrarte dos ejemplos reales en los cuales se manifiesta estas agresiones de las que te hablo. Quiero mostrarte un ejemplo concreto acontecido en Argentina, donde notamos precisamente la participación de feligreses en la defensa de nuestra Iglesia Católica. Veamos pues este video donde un grupo de católicos, de hermanos católicos, entrelazados y rezando el rosario, están protegiendo una de las parroquias o una de las capillas o una de las catedrales en Argentina. Veamos el video.
Esta afirmación, como ves, nos hace evidente la necesidad de que sea el laico el que esté teniendo una labor más participativa en la defensa de la Iglesia Católica. Aquí vemos, pues, cómo el católico comprometido y consciente debe de estar en la batalla ante las agresiones externas hacia la Iglesia Católica. Pero también ocurre, te decía, que tenemos agresiones desde el interior. Y lamentablemente vienen de quienes debieran estar al frente defendiendo a la Iglesia Católica, como son los sacerdotes, los obispos, los cardenales, incluso quien es considerado el director de la vida espiritual de los católicos, el Papa. Vemos entonces que el mismo feligrés tiene también que estar dando la batalla al interior de la Iglesia contra todos aquellos sacerdotes, obispos, cardenales y papas que estén destruyendo a la misma Iglesia Católica, destruyendo la doctrina de la Iglesia Católica. El feligrés, pues, también tiene que hacer defensa de todo esto. En esencia, te voy a mostrar en este video un ejemplo real de la defensa de un laico hacia la doctrina católica por parte de un arzobispo. Se trata de la defensa que hace el dueño de un canal argentino llamado Caminante Wanderer, y hace la defensa de la doctrina católica con respecto de un monseñor llamado Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata. Este caso, pues, también es un caso en Argentina. Veamos, pues, este caso. El feligrés comienza así. Recibí un comentario firmado por Monseñor Víctor Manuel Fernández. Resulta imposible saber si efectivamente quien lo firma es quien dice ser. Pero todo hace suponer que sí lo es. Además, el comentario es respetuoso y tiene sentido. Aquí lo reproduzco y respondo. Disculpe, señor Wanderer, conozco su nombre real, que usted no indica, pero le llamaré como usted se presenta. Usted afirma que yo digo textualmente que se puede comulgar sin estar en gracia de Dios, lo cual es ciertamente una herejía. Pero usted sabe bien que no es eso lo que yo dije textualmente, y se puede confirmar viendo el video. Eso, señor, se llama falso testimonio. Me parece que no forma parte de su moral. Usted puede interpretar mis dichos como quiera y criticarme. Pero sabe que es deshonesto decir que yo afirmé textualmente algo que yo nunca dije ni diría. Por consiguiente, debería plantearse en su conciencia si no está en el grave deber de retractarse. Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata. La respuesta que le da el laico católico, dueño del blog Caminante Wanderer, es la siguiente. Estimado Monseñor Fernández, deseo agradecer, en primer lugar, su mensaje. Más allá de las profundas diferencias que tengo con respecto a muchas de sus opiniones, es un gesto que realmente valoro. Usted me recrimina, y creo que con toda razón, si fuera cierto, que yo escribí que usted habría dicho textualmente que se puede comulgar sin estar en gracia de Dios, lo cual es cristianamente una herejía. El caso es, monseñor, que yo nunca hice tal afirmación.
En el colegio primario me enseñaron que todas las citas textuales deben colocarse entre comillas. Entonces, cuando en mi artículo yo hago referencia a dichos textos suyos, estos van siempre entre comillas. Y en este caso son tres. Son el sin darse cuenta, terrible y la iglesia se equivocó terriblemente. Admito que esta última expresión no la dijo usted tal cual, pero es el sentido de sus palabras. Es terrible lo que pasó, dice usted. ¿Qué es lo que pasó? Que la iglesia desarrolló una filosofía y una moral clasificatoria y rotulatoria de las personas. Y concluye, gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de estos esquemas. Se entiende entonces que esos esquemas, la filosofía y la moral clasificatoria que había desarrollado la Iglesia durante siglos, son equivocaciones o errores terribles de los que el Papa Francisco nos libera. De este modo, Monseñor, debo rechazar la acusación que usted me hace. Por otro lado, yo sé que no soy un hombre dotado de una inteligencia particularmente aguda. Sin embargo, también sé que no soy un idiota, que escribiría una mentira o un falso testimonio, como usted muy bien indica. Debajo de la prueba que sacaría a la luz de tal mentira, y la prueba es el video publicado el día anterior y enlazado a la entrada en cuestión. Yo no estoy reportando algo que oí, y los lectores son confundidos ingenuamente por mi interpretación. Estoy comentando un video que los lectores tienen a un clic de sus dedos y en el que pueden corroborar lo que digo y sacar sus propias conclusiones. Pero el núcleo de la cuestión, más allá de las entrecomillados, es que yo considero que usted efectivamente pronunció una herejía desde su cátedra, y lo hizo estableciendo las premisas para que cualquier persona medianamente formada en la fe y capaz de elaborar un silogismo pueda llegar a esa conclusión. Usted dice que a la Iglesia le sucedió algo terrible, término que tiene una valencia claramente negativa, durante muchos siglos, porque rotulaba a las personas y disponía que comulgar, no puede comulgar. Y tiene razón porque esas clasificaciones existieron y existen. Pero, ¿cuándo establece la Iglesia que alguien no puede comulgar? El catecismo nos dice que son tres cosas. Cuando está en pecado mortal, cuando no sabe a quién va a recibir, o cuando no ha guardado el ayuno eucarístico de 1 hora, suponiendo siempre que la persona es un católico bautizado. Estos, y solo estos tres, son los casos por los cuales la Iglesia impide que alguien se acerque a recibir la Eucaristía. De los dos últimos, estimo que se hablará solamente en las clases de catecismo de los ambientes tradicionalistas. Por el contexto de toda su homilía, que también enlacé en el artículo, puede deducirse que usted se refiere al primer caso. Simplificando, usted dice que fue algo terrible que la Iglesia clasificara a las personas por su aspecto, capacidades u orientación sexual, o por otras razones impidiéndole comulgar. Es textual, solo lo que está entre comillas. El resto es la deducción que hace cualquier persona que escuchó su sermón y que hago yo. Y usted, Monseñor, sabe que la Iglesia nunca consideró que el aspecto, las capacidades o la orientación sexual fuera un motivo de negar la comunión. Lo era y lo es en tanto y cuanto, en este último caso, esa persona no viva castamente y consecuentemente estaría en pecado mortal, es decir, el primer requisito de lo señalado más arriba. La conclusión a estas premisas que usted tan claramente estableció en su homilía es prístina. Esta filosofía y esta moral, que durante siglos y siglos desarrolló la Iglesia, era algo terrible, es decir, que infundía temor, era malo.
ellas establecían que algunas personas no pudieran comulgar. ¿Quiénes eran estas personas? Los que estaban en pecado mortal. Pero ahora el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas y, por lo tanto, las personas que están en pecado mortal, o lo que es lo mismo, que no están en gracia de Dios, pueden comulgar. Esta es, Monseñor, la conclusión a la que llega cualquier persona que haya escuchado su homilía. Y esta conclusión es una herejía, como usted bien dice en el mensaje que me envió. Y recurro, verbatim, a las últimas palabras de este mismo mensaje. Por consiguiente, debería plantearse en su conciencia si no está en el grave deber de retractarse. Aquí termina el documento. Este tipo de situaciones en las que los laicos se ven en la necesidad de defender a la Iglesia Católica de las herejías, blasfemias y apostasías por parte de una gran cantidad de sacerdotes, obispos y cardenales, incluido el Papa Bergoglio, es cada vez más común. De aquí el título del video, Laicos a la batalla. Quiero terminar este video compartiéndote una idea contenida en su reciente libro, el sacerdote español Gabriel Calvo Sarraute. El título del libro es De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Pero antes te comparto algunos datos del sacerdote español. Es sacerdote y párroco rural en los Montes de Toledo. Se licenció en estudios eclesiásticos, en teología fundamental, en historia de la Iglesia y en derecho canónico. También es diplomado en magisterio y graduado en filosofía. Entre 2014 y 2018 fue prócer del Centro Diocesano de Teología de Getafe. Es doctorando en Historia de la Iglesia en la Universidad de San Damaso y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas de la Talavera de la Reina. Los párrafos se encuentran en la página 30 y en la página 46. Te leo el primero. Página 30. Bergoglio desafía todas las reglas del sentido común y con su reiterado desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo, cada día parece más difícil no considerarlo un títere en manos de la masonería globalista de la Agenda 2030. Solo resta preguntarse si su actitud se debe a sus profundas indigencias mentales, b. a una severa psicopatía, o c. a un programa previamente establecido, aunque las tres no sean excluyentes. El texto de la página 46 dice así: con ser extremadamente grave la situación intelectual y moral del Papa Francisco, resulta de una gravedad mayor la complicidad, pasiva o activa, de la práctica totalidad del episcopado mundial. Han convertido a la Iglesia Católica en una secta protestante, más de escasa relevancia, donde todos sin excepción siguen al líder carismático, renunciando a la poca dignidad que les va quedando como sucesores de los apóstoles. Resulta vomitivo contemplar a obispos que pasaban por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y de probada doctrina repetir como borregos las consignas ecologistas, feministas, inmigracionistas, interreligiosas, sinodales y hasta nigrománticas propias del buenismo utópico izquierdista de Bergoglio. Así, arrojan a la Iglesia, esposa de nuestro Señor Jesucristo, como vil ramera a la cama de los mandamientos del nuevo orden mundial. El drama del catolicismo actual no es que los fieles se encuentren como ovejas sin pastor, sino que se encuentra en manos de pastores que sirven a Satanás.